Vamos a recordar las leyes de Newton y para ello vamos a hablar de la primera ley de Newton, ley de la inercia. Dice la primera ley que todo objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo, al menos que sobre ese objeto actúe una fuerza externa. Y tenemos el caso para este ejemplo de una manzana que ya se encuentra en reposo y así permanecerá durante mucho tiempo, al menos que apliquemos una fuerza externa. O por otro lado también tenemos la situación de que si un objeto ya está en movimiento, ese objeto tenderá a permanecer así, a menos que una fuerza pudiera modificarle esa situación de movimiento. Y si quisiéramos detener ese objeto nos costaría, porque justamente la inercia en cuanto al movimiento es de un valor grande. Y es lo que nos dice la primera ley: todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo si ya está en reposo, o todo cuerpo tiende a permanecer en estado de movimiento si ya está en movimiento, a menos que intervengan fuerzas externas para modificar dicha situación. De la inercia también podemos decir lo siguiente o dar su definición. La inercia es la tendencia de un objeto a conservar su estado de reposo o de movimiento. Es esa tendencia. Aquí ponemos el ejemplo de que si tuviéramos un cuerpo en reposo, vamos a suponer que sobre este vehículo colocamos un maniquí o una figura sólida. Al principio el sistema, ambos cuerpos se encuentran en reposo, y en el momento en que ese objeto adquiere movimiento, entonces el segundo objeto, que era el maniquí, permanece cerca de la posición inicial, porque ese objeto quería permanecer en reposo. Es decir, que le ha costado trabajo pasar del estado de reposo a movimiento, y es por eso que queda muy cercano al sitio inicial en donde se hallaba en reposo. También está la otra cara de la moneda en cuanto a estudiar el fenómeno de la inercia, en el que si el objeto ya estaba en movimiento, entonces ese objeto, el maniquí por ejemplo, como ya estaba en estado de movimiento, tiende a permanecer en estado de movimiento, y por eso es que sale disparado varios metros hacia adelante. ¿Por qué? Porque en un principio estaba en movimiento, y así esa era su tendencia a permanecer en ese estado en movimiento. Entonces, el que se lleven a cabo estos cambios de reposo a movimiento y viceversa es que se está modificando la situación de la inercia, se está afectando el valor de la inercia para cambiar de un estado a otro. También la medida de la inercia de un cuerpo está determinada por su masa. Eso significa que a mayor masa, mayor inercia, o viceversa. Es más difícil detener un objeto que ya está en movimiento si su masa es muy grande, o también es muy difícil mover un objeto, cambiarle el estado de reposo es muy difícil si ese objeto tiene mucha cantidad de masa, que de las definiciones en física de masa, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. No te pierdas los siguientes videos de las leyes de Newton, donde ahora hablaremos de los temas de la segunda ley de Newton, así como los de la tercera ley de Newton.